Empezamos. Mi nombre es José Luis Silva, soy psicólogo, trabajo en el Departamento de Docencia e Investigación de la Subsecretaría. Y la idea es trabajar hoy distintos aspectos vinculados al marco normativo en relación a la historia clínica y el consentimiento informado. Para eso voy a compartir también un PowerPoint que va a acompañar un poco la charla de hoy. La idea es también tomar de alguna manera ciertos fundamentos, cierta perspectiva, para ver en qué condiciones se hace necesario incorporar distintas perspectivas y un abordaje multidimensional en nuestras prácticas, ¿no? Y de alguna manera es también como nosotros pasamos a ser agentes de nuestro propio análisis. No es solo el trabajo con el usuario, sino con nosotros mismos como equipos para revisar también aquellos marcos epistemológicos en los cuales nos movemos y que pueden ser un obstáculo para la incorporación, digamos, de nuevas herramientas y perspectivas. Para no abundar demasiado en esto, vamos a decir que tenemos un marco epistemológico dominante, que uno lo podría llamar la epistemología clásica, que de alguna forma nos legó un encuadre, un abordaje desde una perspectiva piramidal de las organizaciones. Esa metáfora trae consecuencias y de alguna manera crea una perspectiva también que tiene que ver con lo que Deleuze, Foucault llamaron las sociedades disciplinarias, es decir, organizaciones cerradas que implican determinados pasajes de una instancia a otra. Uno podría decir de alguna manera que desde la familia uno pasa a la escuela, de la escuela pasaba a la formación universitaria o el espacio de trabajo, digamos, distintos sistemas con lógicas cerradas, a partir de las cuales se tendía a un modelo de exclusión de aquel que no podía participar en esos espacios, ¿no? Esa metáfora piramidal hoy resulta un obstáculo en nuestras prácticas, ya que de alguna manera tiende a tener una visión de que lo jerárquico intrainstitucional es automáticamente desplazado hacia lo que sería el afuera de esa institución, ¿no? Uno podría decir que hay varios resortes en relación a eso, la perspectiva dualista, cuerpo y mente como sustancias autónomas, el hombre exclusivamente racional, la división entre res extensa, res cogitans, etc. Y la creación de instituciones organizadas en función de esa epistemología. Veamos que esa racionalidad deja por fuera lo que queda del lado de lo irracionalidad, de la irracional, ¿no? Digamos que ese marco positivista, mecanicista, entró en crisis hacia inicios del siglo XX por distintos descubrimientos que pusieron en juego, digamos, lo que sería esos paradigmas, digamos, ¿no? Uno podría ubicar en esos términos históricos el psicoanálisis, con sus desarrollos en relación al inconsciente, la teoría de la relatividad, la teoría cuántica, las formaciones artísticas que salen de las nociones de representación, es decir, todos esos conjuntos se fueron organizando a partir del inicio del siglo XX, de alguna manera mostraron que hay un movimiento social que desborda esos marcos institucionales y también el marco jurídico correspondiente.
Hoy vivimos una instancia de transición entre esos modelos de organización y los nuevos a establecer, pero en una situación en que, aunque el marco jurídico, el marco normativo esté establecido, digamos que en los últimos 30 años se ha acentuado una crisis de lo que se llamaba esos grandes relatos que tenían una cosmovisión, entre ellos, bueno, lo que sería la crisis de la modernidad, y a través de lo que podríamos llamar el relativismo postmoderno se pone en suspenso lo que sería las concepciones del mundo. Frente a eso, hay una crisis de los fundamentos de las prácticas, de las organizaciones y de las instituciones, que hacen necesario también una búsqueda nueva de cómo sostenerse. Digamos, ¿no? Hay una crisis también en lo que se podría llamar el sentido común. Lo que podríamos decir nosotros es que estos marcos normativos sí pueden funcionar como un fundamento incluso para las prácticas en salud. Y en ese sentido podemos poner el acento en lo que sería la perspectiva de derechos, y también pensar el marco de la salud mental y de la salud en general en relación a lo que sería la construcción de ciudadanía. En ese sentido, entonces, el abordaje integral requiere una revisión permanente de nuestras prácticas, de nuestro posicionamiento respecto a los usuarios de servicios, y una pequeña inversión también desde este cuadro en que nosotros somos el sistema de apoyo en relación a los derechos ciudadanos de los usuarios, y no son el objeto sobre el cual recae determinados marcos anteriores, digamos, ¿no? En ese sentido, entonces, se puede decir que la articulación de la Ley de Derechos del Paciente, la comprensión de los derechos de las personas con discapacidad y de la Ley Nacional de Salud Mental a las prácticas de salud, permite asumir el proceso integral de salud. Y, digamos así también, desde una perspectiva tanto diacrónica como sincrónica. Esto quiere decir que en lugar de espacios estancos o instituciones cerradas, que era la tendencia, el modelo moderno, digamos, a la epistemología moderna, donde la tendencia es a la atención absoluta y cerrada, donde se dan todas las respuestas en una sola instancia. El abordaje en red nos permite ubicar estas otras dimensiones y reconocer también cuáles son las propias trayectorias en un corte diacrónico de los usuarios de los servicios. Es decir, y para eso se podría decir que el mejor instrumento que pueda reflejar ese movimiento diacrónico es la misma historia clínica, no ya como un documento exclusivo de un equipo, sino en la perspectiva del proceso integral de salud y de las propias estrategias del usuario del servicio. Este cambio de la perspectiva nos va a permitir también reconocer al otro en su posición de ciudadano, de derecho, y no solo como un objeto al cual se le aplican determinadas herramientas, instrumentos o objetos de una práctica. Me parece interesante también tomar en ese sentido, para pensar esto, una línea general sería una concepción más multidimensional, compleja, no dualista, e interactiva, y pensarnos todos dentro de vínculos y sistemas abiertos y organizaciones complejas, ¿no? Donde estén en cuenta entonces todos esos funcionamientos de emergencia, historia, devenir, cómo se ponen en juego tanto sentido, la subjetividad del mundo.
cómo se da lugar al acontecimiento y no simplemente el reconocimiento pleno de lo ya existente, ¿no? Si pensarnos en términos de parte de un escenario y los espacios de posibilidad en un mundo complejo. Así salir del modelo de la máquina y planificación y pensarnos más en términos multidimensionales. Y para esto también me parece importante tomar en cuenta dentro de las nociones de redes sociales la red nocional. Así no solo tomar las redes vinculares de los usuarios, sino cómo construimos nosotros las redes de nociones comunes para nuestras prácticas. Es decir, reconociendo lo específico de cada disciplina, pero apuntar a un modelo integral, interdisciplinario, donde se encuentre esa red de nociones comunes entre las distintas instancias de abordaje, ¿no? Entonces ese soporte es un elemento práctico en una red general. Y así en lugar de potenciar las diferencias y hacer el campo de la salud dentro de sus tensiones inherentes a las distintas disciplinas, es como se van creando criterios y esfuerzos comunes en función de los derechos del usuario y no solo de las tensiones propias de las distintas perspectivas de las disciplinas, ¿no? Entonces poniendo ahí el acento tanto en el intercambio como en la colaboración. Bueno, ahora vamos a entrar directamente al marco normativo, pensando que nuestro marco legal lleva un proceso de muchos años de elaborar distintos instrumentos y distintas normas que van reposicionando tanto lo que sería la función de los equipos como lo que serían las funciones del Ministerio de Salud en su articulación con otras instancias. Y también, como ese marco normativo se va direccionando cada vez más en ubicar al ciudadano de pleno derecho. Me parece interesante empezar con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue dictada el 13 de diciembre del 2006 por las Naciones Unidas como uno de esos antecedentes que apuntan justamente a aquellos que históricamente han quedado del lado de la segregación o de la discriminación como sujetos de derecho. Es decir, lo que vamos viendo es que hay una potenciación de ciudadanía, ¿no? Y de que cada uno es un ciudadano de pleno derecho y no solo alguien que recibe prácticas. Y esto de alguna forma puede colaborar en un cambio de perspectiva porque uno puede decir incluso en nuestra cultura, la asimetría existente en la práctica entre médico y paciente es tradicional. Ya había una obra de teatro, se llamaba Mi hijo el doctor, como lugar de nobleza, donde el saber implica una diferenciación jerárquica entre el lugar del que sabe y el que recibe ese saber, a una posición en que el sujeto de derecho es aquel que además tiene voz y decisión, ¿no? Tomo una frase de Roles Ferreres en relación a los marcos de discriminación, ¿no? Dice que hoy los excluidos, los marginados, los pobres extremos, los débiles, las víctimas de diversas formas de violencia, los discriminados racial y socialmente y la mayoría de las personas con discapacidad forman parte del subsuelo de la patria.
En rigor siempre lo fueron. Simplemente recién ahora, a principios del siglo XXI, podemos percibir estos hechos como una injusticia incompatible con la dignidad humana. Entonces, los ejes van a ser no solo esta historia en relación a la discriminación, sino los derechos del discapacitado. También vamos a tomar la ley del derecho del paciente como condición de posibilidad para la ley de salud mental, la ley Nacional de Salud Mental 26.657, Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y las directrices anticipadas como modificación de la ley de consentimiento informado. Todo un cuadro en el que se pueden ubicar las acciones típicas discriminatorias, ¿no? Donde van a aparecer los agentes discriminadores, entre los cuales estaban los funcionarios públicos, y las personas individuales y familias, las empresas y otras personas jurídicas, las organizaciones políticas, religiosas, grupos, etc. Las entidades discriminadas son las personas individuales y los colectivos y organizaciones. Las modalidades pueden ser por actos esporádicos, sistemáticos, actitudes, esto ya desde un enfoque psicosocial, o las políticas discriminatorias en sí mismas, ¿no? En general, los causales de discriminación pueden ser por los rasgos o condiciones, raza, ideología, color, sexo, edad, discapacidad, condicionamientos culturales, como idioma, religión, nacimiento, posición económica, condición jurídica, por ejemplo, los extranjeros, o las decisiones personales del discriminador. Y las finalidades en general son el aislamiento, la separación, la discriminación propiamente dicha, o la eliminación, destrucción o aniquilamiento. Nosotros verificamos que, a pesar de estos marcos normativos, lo que se verifica naturalmente es un aumento de las acciones discriminatorias, potenciando la relación más que nada en el eje sobre la extranjería, la locura, las adicciones, etc. Es decir, que nuestras prácticas están muy vinculadas a hacer movimiento contrario a las acciones típicas discriminatorias. Digamos que el objetivo general es crear las herramientas de lucha para la acción afirmativa de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Acá la política tiene que entenderse como la búsqueda del bien común y la lucha contra la exclusión y la desigualdad como las prioridades fundamentales. Propiciar los esfuerzos cotidianos para construir una democracia para todos, que garantice participación plena y calidad de vida a las personas con discapacidad. Se hace extensivo que la discapacidad no solo queda segmentado, sino que crea principios generales para toda la población, ¿no? Con lo cual es un indicador interesante como para revisar nuestras prácticas, ¿no? Y en qué punto también podemos ser nosotros agentes de la discriminación sin darnos cuenta. Los principios al respecto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia, y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y las condiciones humanas, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. El propósito entonces es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellos que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Muchas veces comprobamos que las dificultades mayores no siempre se encuentran en las características
del discriminado, sino en las propias barreras existentes en lo social, en la distribución y en el pensamiento del espacio arquitectónico, ¿no? En lo comunicacional, en lo cultural, y en general en las actitudes, ¿no? Que uno podría decir que en este cambio de perspectiva es cómo nos interrogamos nosotros como integradores en lugar de discriminadores, ¿no? Me parece muy importante entonces tomar esto como una condición necesaria también para revisar nuestras prácticas. Entonces no son las personas con discapacidad las responsables de su propia situación de exclusión, sino las barreras construidas por el resto de la sociedad, las que generan los verdaderos impedimentos para la igualdad de condiciones con los demás. Uno puede decir entonces que la discapacidad debe ser conceptualizada en términos de las oportunidades que se abren a las personas con deficiencias, si se eliminan las barreras que imponen la sociedad o que surgen del contexto. También debe ser evaluado por las oportunidades abiertas para la plena integración. Si se establecen políticas públicas que posibiliten la eliminación de las barreras y las actitudes, que son las que presentan los obstáculos. Ahí puede tomarse un párrafo aparte sobre la discapacidad mental, ¿no? Se define la discapacidad mental como un término global que hace referencia a las deficiencias de las funciones mentales y estructura del sistema nervioso. Esta es una disposición del año 2012. Va a poner el centro de las prácticas de salud mental, ¿no? En este sentido, en relación a esta ley, a esta convención, ubica en su artículo 4 cuáles son las obligaciones de los estados. El respeto pleno por los derechos humanos de todas las personas, incluyendo, por cierto, las personas con discapacidad. Incita a derogar toda norma que favorezca la discriminación de las personas con discapacidad. Además, promueve la sanción de normas y la adopción de políticas que favorezcan su inclusión y la promoción de sus derechos. Además, también hace que los estados no permitan ninguna forma de discriminación a nivel del Estado o de la sociedad de su conjunto. Además, favorecer la investigación y el desarrollo de políticas públicas que favorezcan la implementación de ayudas, dispositivos y el desarrollo de nuevas tecnologías y modalidades de asistencia al alcance de todas las personas con discapacidad. El compromiso de poner en marcha políticas que tornen efectivas los derechos económicos, sociales y culturales para todas las personas, y especialmente para las personas con discapacidad, en la máxima medida de sus posibilidades. La formación de personal técnico especializado para brindar asistencia a las personas con discapacidad, y también obliga a las personas, al Estado, a que las consulte a las personas con discapacidad para el desarrollo de las políticas públicas. Es decir, enfocar que es el propio discapacitado, agente, a quien consultar para que él también sea parte de pensar políticas favorables. ¿Cuáles son los principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental? Esto fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 46/119 del 17 de diciembre del 91. Todas las personas tienen derecho a la mejor atención disponible en materia de salud mental, que será parte del sistema de asistencia sanitaria y social. Todas las personas que padezcan una enfermedad mental o que estén siendo atendidas por esta causa serán tratadas con humanidad y con respeto a la dignidad inherente de la persona humana. Todas las personas que padezcan una enfermedad mental o que estén siendo atendidas por esa causa tienen derecho a la protección contra el maltrato físico o de otra índole y el trato degradante. Entonces, en estos principios se consagra el derecho de todo paciente a recibir atención sanitaria y social que corresponda a sus necesidades de salud, protegiéndole de cualquier daño. Lo importante también es cómo son los principios de protección, cómo se imponen las obligaciones del lado del Estado, es decir, del Poder Ejecutivo, y de los agentes de salud, ¿no?
Entonces, se pone en el eje aquí cómo se mejora la calidad de vida de las personas con padecimientos mentales que se encuentran internadas. Y para eso el foco es que no alcanza con los enunciados o el escrito, sino cómo se actúa la ley, cómo nosotros somos agentes de esa ley. Y actuar la ley, desde esta perspectiva, es mediante la exigibilidad de los derechos sociales de los enfermos mentales internados mediante acciones idóneas en sede administrativa y en sede judicial. Es decir, a fines de la década del 90, se produjo un gran avance en el tema del abordaje de la rehabilitación y otras prestaciones a través de la Ley 24.901 del año 97. En ella se las describió, se las agrupó con claridad a fin de contar con un sistema único de atención y evitar de ese modo que las diferentes coberturas sociales difieran su oferta asistencial u otras. Se estableció además una forma de atención para carecientes. Bueno, es un avance, digamos, de cómo está desarrollado eso, módulo integral intensivo, módulo integral simple, hospital de día, jornada simple, hospital de día, jornada doble, internación para rehabilitación. De este antecedente pasamos a la historia clínica y al consentimiento informado, por el concepto. La historia clínica es la distribución prolija y detallada de las distintas secuencias del usuario de los servicios de salud, con especial referencia al tiempo y al lugar de la prestación. Es decisiva para juzgar la responsabilidad profesional por la actuación, el tratamiento de más prácticas realizadas o solicitadas, resultando un instrumento clave para establecer la relación de causalidad entre la actuación del profesional interviniente y el resultado supuestamente dañoso que podría manifestar el usuario. Por otro lado, también es un instrumento probatorio por excelencia, en los juicios por responsabilidad profesional. Debe ser el fiel reflejo de los pasos cronológicos seguidos en la atención del usuario. Debe contener no solo la evaluación, sino que también debe formar un cuerpo único con las prescripciones, indicaciones, controles, interconsultas, estudios complementarios, derivaciones. La historia clínica es propiedad del paciente, consecuentemente debe reflejar en sus anotaciones la perspectiva del profesional actuante con una conceptualización técnica y desde su mirada, intentando no registrar ninguna manifestación o expresión que implique violación al derecho a la intimidad, dignidad, confidencialidad y importe una actitud discriminatoria. Debe contener también los datos identificatorios del usuario del servicio de salud, el proceso evaluatorio, el diagnóstico, el pronóstico, la sugerencia de tratamiento, consentimiento informado y todo otro dato que permita a través de su lectura conocer de manera acabada y unívoca los distintos momentos del proceso terapéutico. La idea entonces es no solo cómo tener ese corte que habíamos hablado antes sincrónico, sino también cómo la historia clínica empieza a ser, si es la historia del placenta, del paciente, desde todo su corte diacrónico e histórico por sus distintas estrategias en búsqueda de su proceso integral de salud, ¿no? ¿Cuál es el contenido de la historia clínica? Bueno, debe estar foliada y contener el nombre del usuario en cada foja, la evolución cronológicamente detallada desde la mirada del profesional, o sea, debe tener registraciones de naturaleza científica. No puede contener ni enmiendas ni raspaduras, las que deben ser salvadas. No puede contener abreviaturas ni palabras que no sean de entendimiento de cualquier persona que eventualmente la pueda leer. Es decir, términos extranjeros, palabras que solo entiende el profesional interviniente, etc. Es decir, nada de argot o códigos, digamos, ¿no? Los relatos del usuario del servicio de salud, referencias a la elección sexual, religiosa, política, etc., que violen el derecho de intimidad a la reserva. El material que el profesional o el equipo tratante considere necesario para trabajar en la terapia pueden ser llevados en cuadernos o legajos aparte. Es decir, allí donde se puede incorporar datos como sueños, cuestiones personales,
narraciones u otros desarrollos, otros materiales que sirva para la consecución de los fines profesionales, pero que no necesariamente tienen que estar reflejadas en la historia clínica en sí, ¿no? Es más para la práctica, ¿no? Lo único obligatorio entonces es desarrollar registro de la instancia en la que ha desarrollado su práctica. Cada evolución debe ser firmada por el profesional actuante con su sello o aclaración y matrícula. ¿Cuál es la responsabilidad profesional? Según el artículo 1724 del Código Civil y Comercial, ¿sí?, el concepto de culpa como antecedente o causa de la responsabilidad se entiende como la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Entonces comprende la negligencia y la impericia en el arte o profesión. El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Entonces el andamiaje de la responsabilidad de nuestro sistema legal se construye sobre el concepto de negligencia o del obrar negligente. En el artículo 1725 se refuerza este concepto, ¿no? Cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible a la gente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. A partir de este articulado se entiende que, siendo la historia clínica el principal instrumento probatorio del obrar profesional, su correcta confección, desarrollo, como está completa, digamos, ¿no? Y su cronología será la herramienta más apta para evitar incurrir en responsabilidad y sufrir sanciones penales, administrativas o económicas. La jurisprudencia ha sido clara y es extensa en esta materia. Por ejemplo, las anotaciones que hacen los profesionales en la historia clínica no son tareas administrativas, sino de índole profesional, que como tales deben ser realizadas con rigor, precisión y minucia, pues de ello depende el correcto seguimiento de la evolución del paciente. Por ello, un error u omisión puede derivar en consecuencias graves. Esto es un fallo en relación al Hospital Piñero en el año 98. El concepto de carga como dinámica prueba. Asimetrías. El derecho existe una premisa que es quien alega un hecho debe probarlo. Ante esta afirmación resulta muy difícil para los usuarios del servicio de salud demostrar la mala praxis, ya que en virtud de la asimetría en la relación médico-paciente, la que por un lado tenemos un profesional de matrícula egresado de un nivel universitario y por otro un ciudadano común lego, que solo podría aceptar el saber del profesional con una actitud sumisa. Entonces la prueba de los errores o omisiones en la práctica médica tendría a ser nula, ¿no? Estos son los antecedentes, digamos, de las dificultades del marco epistemológico, que podríamos decir moderno, ¿no? En estas últimas transformaciones, y a partir de la perspectiva de derecho, la jurisprudencia se fue encargando de corregir estas asimetrías y a promover de parte de los profesionales de la salud la obligación de participar dinámicamente en el proceso probatorio. Y la historia clínica pasa a ser la herramienta por antonomasia que permite la dilucidación del proceso y consecuentemente es la herramienta que permite evaluar si los procedimientos empleados gozan o no reconocimiento científico, si son prácticas habituales, y a partir de eso si son probadas para el caso en cuestión. Es decir, hubo una transformación en la doctrina a partir de la jurisprudencia. Entonces, en esa inversión, la historia clínica pasa a ser un instrumento también probatorio del valor científico de nuestras prácticas, o científico en el sentido de las distintas disciplinas que lo componen, ¿no? En 2009 se dictó la Ley del Derecho de los Pacientes, que es la 26.529. Así se recogen los principios de la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Declaración sobre la Promoción de los Derechos de los Pacientes.
de la Organización Mundial de Salud del año 94. En sus artículos 12 a 20 se ocupa precisamente de todo lo atinente a ese documento. Respecto de los profesionales de la salud mental, esta norma se complementa con la Ley de Salud Mental 26.657, es decir, estos son los antecedentes de esa ley, ¿no? Que regula todo lo atinente a los derechos de los pacientes con padecimientos mentales. Junto a este proceso de reconocimiento de derechos se han establecido claramente las obligaciones de los profesionales y se ha minorado significativamente la dificultad probatoria, ya que los profesionales deben participar activamente en el proceso probatorio de su buena práctica y que de existir un resultado dañoso debe ser atribuible a falta de colaboración del paciente, incumplimiento de las disposiciones médicas, negativa documentada de realizar el tratamiento indicado, abandono al mismo contra opinión médica, etc. Entonces la diligencia de la ley exige que quede resguardado bajo el paraguas de una historia clínica llevada de manera legal y que no omita ninguna de las consideraciones susceptibles de acarrear responsabilidad. Entonces la historia clínica puede ser otros medios probatorios respecto de la diligencia de los actuantes, ¿no? de los equipos actuantes y el cuidado puesto en el tratamiento, pero es siempre aconsejable que sea lo más completa, clara y fiel posible. También es importante saber que la responsabilidad de acepta regulación podría ser concurrente, es decir, un porcentaje para cada parte, pero siempre es conveniente resguardarlo a través de registros correctos de todo lo actuado en el caso. ¿Cuáles son los derechos del paciente? Esa ley 26.529 establece como derechos la asistencia sin menoscabo ni distinción alguna por ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual, pudiendo solo eximirse de este deber cuando se haya hecho cargo otro profesional del caso. También el trato digno y respetuoso, la intimidad, la confidencialidad, la autonomía de la voluntad, la información sanitaria, la interconsulta médica. Estos derechos se complementan en el caso de salud mental con algunos de los siguientes: el derecho a recibir atención fundada, fundamentos científicos ajustados a principios éticos, a ser tratados con la alternativa terapéutica más conveniente que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria, a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado, a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que lo asisten y de todo lo inherente a su salud y tratamiento. También el derecho a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y tratamiento conforme a sus posibilidades. También a recibir tratamiento personalizado en un ambiente apto, con resguardo de su intimidad, siendo reconocido siempre como sujeto de derecho con el pleno respeto de su vida privada y libertad de comunicación. También tiene derecho a no ser objeto de investigaciones clínicas ni tratamientos experimentales sin un consentimiento fehaciente, a que su padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable. Y también es importante tener en cuenta que a cada derecho del paciente se le contrapone como correlato la obligación del profesional interviniente. Sobre el secreto profesional, la confidencialidad y el derecho a la intimidad, se puede decir que es el correlato natural de los derechos a la intimidad y a la confidencialidad. Entonces el secreto profesional es la no divulgación a terceros, salvo solicitud expresa del paciente, de ninguna información relativa al tratamiento que realiza, el que solo puede ser dispensado por juez. Más allá de esta afirmación y como sugerencia desde la práctica, es recomendable limitarse en caso de convocatoria a declarar a los registros y constancias que habrán en las historias clínicas, obviando información de contenido personalísimo y acompañando copia de la historia clínica certificada como base de la declaración, ¿no? Por eso siempre una historia completa, clara, precisa y técnica será la garantía de una correcta presentación si fuera necesario ante la justicia. Para las personas menores de 18 años, la información solo podrá suministrarse a los representantes legales, en el caso de los niños y niñas y adolescentes
Deberá respetarse su derecho a ser escuchados conforme su edad de desarrollo y maduración, siguiendo las disposiciones de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y las leyes nacionales 22.061 y 13.298 de la Provincia de Buenos Aires. Respecto de los ateneos, supervisiones clínicas, divulgación con fines científicos de los casos, siempre deberá reservarse los datos filiatorios de los pacientes involucrados, utilizando nombres de fantasía o solo sus iniciales. En los servicios, cuando participan personas ajenas al mismo, por ejemplo algún pasante, se deberá procurar la suscripción del convenio de confidencialidad. El nuevo código dispone en su artículo 26 también que se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resulten invasivos y comprometan su estado de salud o provoquen un riesgo grave en su vida o en su integridad física. Si se trata de tratamientos invasivos, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores. El conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior en la base de la opinión médica respecto de la consecuencia de la realización o no del acto médico. A partir de los 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Respecto de un apartado de la historia clínica con firma digital, puedo decir que la normativa vigente permite la posibilidad de llevarla adelante, ¿no? De llevar los registros de la historia clínica en la modalidad informatizada con firma digital. Para que sea válida, otorgando información, certidumbre, seguridad para los pacientes y profesionales, debe cumplir con ciertos requisitos. Haber sido creada durante el periodo de vigencia del certificado digital válido del firmante, ser debidamente verificada por la referencia a los datos de verificación de firma digital indicados en dicho certificado, según el procedimiento de verificación correspondiente. Que dicho certificado también haya sido emitido o reconocido por un certificador licenciado. El consentimiento informado no puede ser prestado en historia clínica informatizada, sino que deberá ser volcado y registrado en papel. La firma digitalizada no requiere el reconocimiento de firma del profesional actuante si fuera necesaria en una sede judicial. Información sanitaria y consentimiento informado. Para preservar los derechos de los pacientes y a los fines de resguardar la responsabilidad del profesional interviniente, es de suma importancia registrar en historia clínica. El haber informado al paciente cuál es la variedad de tratamientos a los que podría acceder, con sus posibles ventajas y desventajas, con un lenguaje claro y entendible por los. Que en el ejercicio de su derecho de autonomía, de voluntad, pueda elegir entre los dispositivos propuestos el que considere adecuado y aceptar ser sometido a dicho proceso. Informarle las pautas o reglas que deberá cumplir para colaborar con su tratamiento. Una vez informado, deberá suscribir su conformidad con el mismo. Y en su caso, y si se trata de algún caso en el que acompaña algún referente, por ejemplo, el consumo problemático de sustancias, necesidad de medicación psiquiátrica, persona que debe suministrar y dosificar dicha medicación, etc., se recomienda que también firme para asegurar la comprensión de la situación y la colaboración en el tratamiento. En el caso de que el paciente, frente al derecho que lo asiste, se niegue a realizar tratamiento, deberá procurarse su firma para consignar esa negativa. También se recomienda que en los casos de derivación a otro profesional de otra área de salud, por ejemplo al neurólogo, al psiquiatra, al clínico, etc., dicha derivación sea suscripta por el paciente como prueba de la toma de conocimiento. El consentimiento informado en sí, como es una declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente por sus representantes legales, en su caso emitida luego de recibir por parte del profesional interviniente o del equipo, ¿no? Información clara, precisa y adecuada respecto de su estado de salud. El procedimiento propuesto con la especificación de los objetivos perseguidos, los beneficios esperados de dicho procedimiento, alternativas, riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el propuesto y las consecuencias previsibles de no aceptar el tratamiento propuesto ni sus alternativas, ¿no? El consentimiento puede ser implícito o escrito. Por ejemplo, alguien concurra a nueva entrevista por la que puede presumirse de aceptar la sugerencia de tratamiento profesional.
También es recomendable que conste por escrito y firmado por el paciente, ¿no? Hay algunos antecedentes, por ejemplo, la Cámara Nacional de lo Civil de la Sala 1 ha expresado la base del fundamento jurídico en que se sustenta el consentimiento informado es el respeto de los derechos personalísimos, pues los pacientes tienen derecho a conocer todo aquello que consideren necesario para tomar libremente la decisión de continuar adelante o no con la propuesta a diagnóstico que realiza el profesional. Me parece importante subrayar esa perspectiva, ¿no? Es decir, los derechos personalísimos del usuario de nuestros servicios, ¿no? Como el que tiene la última palabra y siempre puede definir qué hacer con ese diagnóstico, cómo desarrollarlo, ¿no? Y queda de nosotros ser el sostén y apoyo para cuáles serían las decisiones más convenientes. El consentimiento informado es un procedimiento que surge como consecuencia de los dispuestos en la Ley de Derechos de los Pacientes, que es la ley nacional mencionada, la 26.529, respecto de la obligación del equipo tratante de brindar información sanitaria clara y accesible que permita al paciente decidir si ha de someterse a tratamiento sugerido o ha de rechazarlo. Debe contener el diagnóstico, pronóstico, cuáles serían las modalidades de tratamiento posibles, indicando cada uno de los beneficios, riesgos, consecuencias posibles de su realización o rechazo. La ley que establece los derechos de los pacientes, como el Código Civil y Comercial de la Nación, que rigen en todo el territorio del país, prevén que las personas se presumen capaces y que hallándose en el pleno goce y ejercicio de sus facultades mentales pueden decidir respecto de su cuerpo conforme de su edad. Esta información resulta primordial para el cuidado de la responsabilidad profesional. El artículo 26 del Código Civil y Comercial expresa: se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Para casos de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores. Es frecuente que en ciertas situaciones, por ejemplo antes de una cirugía o al iniciar ciertos tratamientos estándar, se suscriba un formulario previamente estipulado de carácter genérico y de uso común para todos los casos, ¿no? Lo que se llama una proforma. Siendo importante señalar que dicho formulario tipo no constituiría en principio un consentimiento informado válido jurídicamente, ya que para asegurar su validez, consecuentemente amortiguar eventuales procesos de responsabilidad, es necesario que la información sea dada por el profesional actuante al paciente en cada caso en particular, asegurándose que el mismo comprenda su contenido y su decisión sea consecuencia de la explicación recibida. Digamos que entonces siempre debe tener la forma necesaria para cada situación, para cada usuario en particular. También hay que tener presente que el paciente puede rechazar la continuidad del tratamiento en cualquier momento, reanudarlo o volver a interrumpirlo tantas veces como lo crea necesario. Siempre debemos considerar que el consentimiento informado válido puede ser dado por el paciente en estado de plena conciencia, o sea, lúcido, vigil y orientado en tiempo y espacio. Si no se llegaran a estar dadas estas condiciones, debemos salvaguardar el valor de la vida por encima de cualquier otra consideración. Y en caso de que exista conflicto entre adultos y personas menores de edad, se debe privilegiar el interés superior del niño y proceder, si correspondiera, a solicitar la pertinente autorización judicial para salvaguardar la vida e integridad de los niños. Por ejemplo, en los casos de vacunación por parte de representantes legales, casos de negativa de recepción de transfusión de sangre por razones religiosas, etc., ¿no? En este caso también es interesante tomar lo que se llaman las directivas anticipadas,
que constituye un documento voluntario que contiene instrucciones que realiza una persona en pleno uso de sus facultades mentales, con el objeto que surta efecto cuando no pueda expresar su voluntad. En otras palabras, se trata de una declaración de voluntad que hace un individuo para que se respete su voluntad cuando queda privado de capacidad por causa sobrevenida. Consiste entonces en un consentimiento informado por anticipación. Así, estos documentos deben entenderse como un consentimiento informado realizado con anterioridad al supuestos en los que debería entrar en vigor. También se lo llama a veces declaración vital, testamento vital y testamento de vida. Pero el trasfondo de esto, el soporte, es el reconocimiento del derecho a la autonomía decisoria sobre el propio cuerpo y en el derecho a contar un ámbito de reserva en la medida que las acciones privadas de los hombres nos dañen a terceros, según el artículo 19 de la Constitución, ¿no? Estas disposiciones se encuentran bajo el amparo de un conjunto de preceptos sobre derechos humanos y personalísimos de los individuos, que surgen de los pactos internacionales incorporados a nuestro derecho en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, y consagrados ahora en el nuevo Código Civil y Comercial. Este Código Civil y Comercial lo regula en el artículo 60, que establece las directivas médicas anticipadas. La persona plenamente capaz puede anticipar directivas y conferir mandato respecto de su salud y en previsión de su propia incapacidad. Puede también designar a la persona o personas que han de expresar el consentimiento para los derechos médicos y los actos médicos, y para ejercer su curatela. Las directivas que impliquen desarrollo prácticas eutanásicas se tienen por no escritas. Esta declaración de voluntad puede ser libremente revocada en todo momento. Es decir, lo que podemos decir entonces es que nuestras prácticas tienen que propiciar la autonomía de los usuarios de los servicios, y hacia eso tenemos que dirigir y repensarlas permanentemente, ¿no? Cómo reforzar y ser artífices de la construcción de ciudadanía. Bueno, terminamos aquí.